Buenas noches, ¿cómo les va? Qué gusto estar en la casa con la familia. Y seguramente, y vos lo podés hacer como un ejercicio con tus conocidos, y le preguntás qué es lo primero que te viene a la mente con la palabra Pascua. La mayoría va a decir huevito de Pascua, los conejitos de la Pascua, rosca. ¿Sí? Es que desgraciadamente cuando hay verdades tan grandes y tan profundas, el enemigo levanta un paralelo para aplacarlo, para que no nos impacte la grandeza de la revelación de lo que son estas cosas fundamentales que tenemos que conocer. Hemos vivido un momento tremendo hace un rato, que yo cuando estábamos ahí pensaba, ¿y esto cómo sigue? Me parece que vamos a seguir adorando y adorando porque era lo que parecía que no había lugar para otra cosa, ¿no? Pero hay, como dice Salomón, hay tiempos para tirar piedras y hay tiempos para recoger piedras. Y hay tiempos para esa intimidad con el Señor, pero también hay tiempos para preguntarle, Señor, ¿cómo es? Y abrir su palabra. Yo tengo el celular, pero lo que tengo en el celular acá es la Biblia, ¿sí? Alguien dijo, el libro no se negocia. Bueno, es una cuestión tecnológica. Hemos dejado de usar las tablas de piedra, gracias a Dios. Imagina si tuvieran que venir con las tablas de piedra, pero aceptamos la tecnología. Entonces hoy vamos a pedirle al Señor que Él quite de nosotros todo vestigio de simpleza que se le ha dado a la Pascua. ¿Sí? Todo lo que el enemigo ha tratado de plantar, esto de los huevos de Pascua, los conejos de Pascua, los ramos bendecidos y todo lo demás, y nos revela a Cristo nuestra Pascua y la profundidad de lo que eso significa, el alcance que tiene para nuestras vidas. En 1 Corintios 5:7 hay un versículo precioso que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este versículo tiene muchísima riqueza y muchísimas cosas para que nosotros podamos meditar, ¿sí? Y lo quiero volver a leer y te pido que lo leas despacio, tratando de meditar en cada palabra. Dice, limpiaos, o sea que me toca a mí, ¿sí? Te toca a vos, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, hay una levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Está diciendo que tenemos levadura, pero que el Señor quiere que seamos una masa nueva. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿por qué mezcla esto de la levadura, de la Pascua? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? En Israel, o cuando se instituye la ceremonia de la Pascua, se celebra justamente en los mismos días otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros tenemos ahí en Lucas 22, lo vamos a leer dentro de un rato, que dice, cuando fue la fiesta de los panes sin levadura, y dice, salieron a buscar dónde celebrar la Pascua. ¿Sí? Lo estoy diciendo muy rápido, no estoy haciendo una cita textual. Porque las dos fiestas estaban en conjunto y esto de que Dios instituyera dos fiestas juntas, nos está hablando de que hay dos cosas, que es uno lo que Dios hace, que tiene que ver con la Pascua en sí, y otra lo que nosotros tenemos que hacer, que tiene que ver con la levadura. ¿Sí? Bueno, ahora dejamos eso al margen, lo vamos a retomar después, y ahora vamos a ir a la primera Pascua, a la Pascua judía. ¿Sí? A la Pascua que se celebró. ¿Dónde se celebró la primera Pascua? En Egipto, muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo llegaron a Egipto? ¿Se acuerdan que Dios le prometió a Abraham una tierra? Abraham se fue a la tierra, tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a sus hijos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo un encuentro con Dios, fue cambiado su nombre a Israel, tuvo 12 hijos. Uno de sus 12 hijos fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Allí halló gracia ante Faraón con los sueños, esto de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, etc. De paso le podemos preguntar a José cuándo nos tocan las vacas gordas en Argentina. Y
toda la familia de Israel, que era una tribu en ese momento, una familia grande, se va a vivir a Egipto. Pasan los años, se multiplican, tienen muchos hijos, llegan a ser un pueblo muy grande. Sí, estaban allí asentados en la tierra de Gosén, en el delta del Nilo, la mejor tierra de Egipto. Pero como eran demasiados, los egipcios los empiezan a usar como mano de obra. ¿Sí? Los empiezan a usar como mano de obra para que hagan ladrillos, para construir las ciudades. Entonces estaban muy, pero muy cansados de tanto trabajo, de tanto que tenían que hacer. Ustedes conocen la historia. Y entonces empiezan a clamar. ¿Sí? Como ellos se seguían multiplicando, pasó todo lo de que mataban a los hijos varones. Bueno. Entonces, como Dios vio el clamor, porque Dios siempre ve el clamor de sus hijos. No hay clamor. Si vos estás clamando por algo, quédate tranquilo que a Dios no se le escapó tu clamor. Y Él manda liberación en el momento oportuno. Y Él tenía un libertador. Y este libertador era Moisés. Moisés crece, ¿sí? Pasan 80 años, porque para Dios no hay jubilación, les cuento. Moisés tenía 80 años cuando fue el libertador de Egipto. Y empiezan a suceder los milagros, las plagas, todo lo demás. Lo estoy haciendo bien rápido porque yo sé que conocemos la historia, pero quiero que tengamos un contexto. Y entonces llega la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Pero antes de que sucediera la muerte de los primogénitos, Dios habla con Moisés y le dice, le da estas palabras. Vamos a leer allí en Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, Nisán, se llama ese mes, ¿sí? O Abib, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, a todos. Esto que le estaba dando no era para algunos, era para todos. Diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. La cosa es que tenían que calcular, ¿sí?, que esa familia se tenía que comer el cordero completo. Entonces, si eran 4, obviamente no se iban a comer el cordero, tenían que invitar al vecino. Pero la cosa es que no podía quedar nada. Yo tengo algunos de mi familia que se comen el cordero enteros, pero bueno. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las vacas y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto de entre las 2 tardes es en el horario aproximadamente de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Ese sería el horario en que tenían que inmolar el cordero. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego. Y no solo les da las indicaciones de lo que han de comer, sino cómo tienen que estar preparados los comensales. Tiene una forma muy particular. Dice el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Fíjense que hay unas características muy particulares,
¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa, yo cuando llego al mediodía a casa, lo primero que hago, me saco lo que tenga puesto en los pies, me pongo cómoda y recién ahí me siento tratando de que el momento de la comida sea lo más relajado posible y nos han dicho hasta el cansancio que comamos despacio, que mastiquemos bien, ¿sí o no? ¿No? Y por ahí llegamos todos ansiosos, estamos comiendo rápido y siempre no falta alguien que diga, pará, baja un cambio, come despacito. Bueno, acá es todo lo contrario. Dice, no se acomoden, coman vestidos y coman apurado, rápido, 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 rápido. Para los ansiosos le viene de día la celebración de la Pascua. Rapidito, así. El cordero tenía que ser sin mancha, se debía comer completo y ese mismo día. Había una urgencia. Todo este relato, toda esta imagen nos habla de urgente, urgente, urgente. Sí, yo creo que uno terminaba de comer la Pascua y le latía el corazón de que todo había que hacerlo rápido. Ahora quiero que vayamos a Lucas 24, 27, yo se lo leo en la versión Dios habla hoy, que dice, entonces, comenzando por Moisés, esto está diciendo Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas. Cuando dice comenzando por Moisés, está hablando de la Torá, de los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí? Los primeros 5 libros. Comenzando por Moisés, o sea, la Torá, y por todos los profetas, todo el resto del Antiguo Testamento, les explicó lo que se refería a él, a Cristo, en todas las Escrituras. ¿Qué está queriendo decir este pasaje? Que todas las Escrituras del Antiguo Testamento apuntan a una persona, apuntan a Cristo. Y si nosotros tenemos ojos que ven, porque por algo dice que él tiene ojos, tenemos que tener ojos que vean y oído que oiga. Si tenemos ojos con discernimiento, cuando leemos el Antiguo Testamento vamos a encontrar a Cristo. Y hoy lo que vamos a tratar de ver es esto que dice acá. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos la Pascua de Cristo? ¿Cómo nos revela a Cristo el tema de la Pascua? Vamos a ir primero y antes que nada a hacer una comparación. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento nos está hablando de Cristo. Y vamos a ver en el Éxodo, si lo tienen chicos al cuadrito, en el Éxodo, cómo se repiten las cosas del Éxodo en Apocalipsis. Ahí está, miren. Dice que el Éxodo es el relato de la liberación de Israel de Egipto. ¿Sí? ¿Estamos? El Apocalipsis es el relato de la liberación de la iglesia del mundo. Dios escucha el gemido de Israel y por eso los hace libres. Dios escucha el clamor de la iglesia y por eso nos hace libres del mundo. Faraón es el líder supremo, endurecido, anti Dios. Y en Apocalipsis tenemos el anticristo como líder mundial anti Dios. Nosotros vemos que esto se cumple en el Éxodo y se refleja en Apocalipsis, en el principio cuando nace Israel, ¿sí? Y lo vemos en el final de los tiempos. Seguimos un poquito más, por favor. En el Éxodo de Israel es llevado 40 años al desierto para madurar y para ser protegido. Y en Apocalipsis, el pueblo de Dios, Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? La mujer que es llevada al desierto durante 3 años y medio para ser guardado, porque se acuerdan que hay una lucha y una persecución contra la mujer, entonces Dios la lleva al desierto durante 3 años y medio. En el Éxodo, Moisés y Aarón enfrentan a Faraón y a los magos. Y en el Apocalipsis tenemos a los 2 testigos enfrentando a la bestia y al falso profeta. Seguimos un poquito más. En Éxodo tenemos milagros hechos por Aarón y Moisés, el tema de la mano leprosa, de la vara que se convierte en serpiente, y también tenemos los falsos milagros que realizan los magos de Faraón. Pero en Apocalipsis también tenemos milagros y tenemos falsos milagros, porque el falso profeta justamente engañará a través de falsos milagros, ¿sí? En Éxodo tenemos 10 plagas contra Egipto.
En Apocalipsis tendremos 7 plagas contra el mundo. En Éxodo tenemos a la naturaleza ayudando a los israelitas, el mar se abre y les ayuda a pasar. Y en Apocalipsis 12, que teníamos a la mujer en el desierto, hay un río que quiere tragar a la mujer, pero la tierra se abre y traga el río, ¿sí? La naturaleza conspirando para ayudar a los hijos de Dios. Desde Éxodo a Josué, en ese periodo de tiempo los israelitas reciben la tierra prometida. En Apocalipsis los hijos reciben el reino. Y no solo el reino, sino que reciben el rey. Y tenemos la culminación de los tiempos. Todo el Antiguo Testamento nos va revelando lo que va a pasar. Hay rastros de lo que va a pasar a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con la Pascua? Hagamos un paralelo con la Pascua judía y Cristo nuestra Pascua, como lo leímos en 1 Corintios. La preparación de un cordero para cada familia. Cada familia tenía que preparar su cordero. La diferencia con Cristo nuestra Pascua, que este cordero lo preparó el Padre. Y lo preparó desde antes de la fundación del mundo y lo inmoló desde antes de la fundación del mundo. Esta Pascua, la Pascua de Cristo, es una Pascua a la que hemos sido invitados desde la eternidad. Tenemos el privilegio de tener la tarjeta de invitación redactada por el Padre para que podamos asistir a la Pascua de su Hijo. El Cordero de Pascua tenía que ser sin defecto alguno. No vamos a mirar todos los versículos porque se va a hacer demasiado largo, ¿sí? Cristo fue el Cordero sin defecto. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vieron que Jesús dijo que desde los que nacieron de mujer no hubo otro hasta el momento más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué dijo eso? Porque Juan tuvo la revelación de Cristo como el Cordero y la consumación de la obra, ¿sí?, en la vida de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero pascual tendría que ser inmolado por toda la congregación de Israel. Jesús fue sacrificado por todos los pecadores. El Cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes, como leímos hace un ratito en Éxodo. Cristo fue sacrificado a la hora novena, es decir, a las 3 p.m. del mismo día de Pascua. Fue sacrificado entre las 2 tardes. Porque saben que a Dios no se le escapa ningún detalle. Pasaron miles de años. Y yo te invito en muchas de las Biblias modernas, y si no lo podés googlear, hay listas de profecías cumplidas del Antiguo Testamento en la vida de Cristo. Y esto te va a ayudar a aumentar tu fe, que las cosas que se dijeron de Él se cumplieron en Él. Y eso nos ayuda también que lo que falte cumplirse, tenemos certeza de que se cumplirá, porque lo que se había dicho ya se cumplió. ¿Sí? Y esto fortalece nuestra fe. ¿Por qué insistimos tanto en permanecer en la doctrina? ¿Por qué insistimos tanto en que todo el año pasado estuvimos de leer la palabra, de que perseveremos, de que la palabra sea nuestro alimento de cada día? Porque justamente la lámpara es la que nos trae la luz, ¿sí?, a la luz a nuestra vida, para que podamos andar en los caminos del Señor. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros vemos cómo realmente Dios cumple, a mí me maravilla. Tuvimos en el verano la escuela bíblica de verano con los niños y a mí me tocó darle con los más grandecitos justamente esto, las profecías cumplidas que están en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en Cristo. Y me acuerdo que después de todo esto, bueno, les preguntaba yo a los chicos, ¿sí?, ¿qué les impactó? Y me acuerdo que Isabela, que está acá, me dice, a mí lo que me impactó es que 600 años de Cristo, en Isaías 53, Isaías lo haya descrito tan perfectamente, ¿no? Y yo digo, esas cosas son indelebles en nuestro corazón en los momentos de las pruebas. Cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, lo que nos sostiene es la certeza de lo que ya sabemos acerca del Señor. Realmente es maravilloso todo esto de la Pascua. Y vieron que Marcos hablaba de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor hace y de lo que hará. Hablamos de la Pascua
en Egipto. Pero Jesús celebró la Pascua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que mandó que buscaran un lugar y entonces, bueno, y lo del aposento alto donde celebraron la Pascua? Eso está en Lucas 22. Y en Lucas 22:7, y ahí tenemos las dos fiestas señaladas, 22:7, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Ven cómo tenemos las dos fiestas? Cuando leemos con entendimiento, fíjense cómo se aclara. Porque uno dice, si no, ¿cómo? La fiesta del pan sin levadura, la Pascua, ¿qué tiene que ver? Acá tenemos las dos fiestas juntas. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Porque ellos, ¿se acuerdan que ellos eran galileos? O sea, una provincia al norte y en este momento estaban en Jerusalén, no tenían una casa propia. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua? Entonces ahí Jesús les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, versículo 10, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Ahora, todo exacto. ¿Vieron? Eso nos alienta a fe de cuando le preguntamos algo al Señor, escuchemos y tengamos la certeza de lo que Él nos quiere decir. Porque cuando es de Él realmente nos da el detalle, no nos deja en la nebulosa. Y les dio pelos y señas. Van a ir ahí, van a encontrar a este hombre, lleva el cántaro, entren a la casa y el hombre les va a dejar, a unos completos desconocidos, les va a dejar celebrar la Pascua en el lugar. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Yo creo sinceramente que Jesús disfrutaba la compañía de sus discípulos. Pero no creo que su gozo sea solamente por estar con sus discípulos, porque ellos vivían juntos. O sea, tenían 24/7, desayunaban juntos, dormían juntos, caminaban juntos. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que padezca? Porque Jesús sabía el efecto de esta Pascua. Esta Pascua había sido profetizada en el desierto, cuando los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Pero la muerte del Cordero sin mancha, del Cordero perfecto, nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado. Yo me puedo imaginar a Dios mismo llorando todos esos milenios por tanto pecado en el mundo. Y el gozo de saber, mañana, cuando sea sacrificado, ellos van a ser libres. Y esto es lo que anhelaba Jesús, saber que nos estaba liberando de la esclavitud del pecado. Y dice en el versículo 16 algo tremendo, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y meditemos en este hasta qué. Está diciendo, hay un tiempo donde no la voy a comer, pero la volveré a comer. Y entonces acá tenemos el cumplimiento, lo que fue, lo que es y lo que será. Y nosotros tenemos una verdad tremenda en todo esto. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado con su sacrificio. Cristo nos está liberando del poder del pecado y les recomiendo que lean el libro de Romanos 6, 7, 8, 9 y van a ver que habla de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es irnos sacando del pecado, es darnos el poder para decirle no y darle la espalda al pecado. Ya lo hemos recibido en Cristo. Y cuando la comamos, allí, después, en el hasta qué, después del hasta qué, va a ser la culminación y ahí es la glorificación, cuando Jesús
nos libra de la presencia del pecado. Entonces, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, estamos recibiendo el poder para ser libres del pecado en la actualidad, pero con la glorificación seremos libres de la presencia del pecado. Vieron que muchas veces soñamos el cuerpo glorificado. ¿Y qué es otra cosa? El cuerpo glorificado no es otra cosa sino que el cuerpo libre de pecado. ¿Sí? Libre del pecado y sus efectos. Eso es el cuerpo glorificado, esa es la glorificación. Y esa va a ser la obra consumada. ¿Hasta qué? ¿Sí? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, que cada vez que participamos de la cena del Señor es una Pascua, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Ahora quiero leerles un pedacito de algo que me gustó mucho que encontré en el comentario de Matthew Henry mientras estaba preparando esta palabra, porque en el Éxodo dice que el cordero se debía comer completo. No podíamos comer un pedacito. Y nosotros hemos escuchado muchas veces Marcos cuando habla o algún otro de este lugar cuando habla la iglesia, comamos el cordero completo. Y a veces no entendemos qué es comer el cordero completo. Y cuando leí este comentario, me gustó mucho, dice que el cordero era para ser comido todo. Los que por fe se alimentan de Cristo deben hacerlo de un Cristo total. Deben tomar a Cristo y su yugo, a Cristo y su cruz, y asimismo a Cristo y su corona. Eso es comer el cordero completo, no solo lo que me gusta, sino también lo que no me gusta, porque sé que a la postre eso redunda en mi beneficio. Tenía que ser comido de una sola vez, de inmediato, sin dejar nada para mañana. Hoy se ofrece a Cristo y debe ser recibido en tanto se dice hoy, antes que durmamos el sueño de la muerte. Yo creo que una de las cosas más tristes que nos pasan en esta época es la procrastinación, ¿vieron? Dejar para mañana, mañana lo hago, mañana, la semana que viene, el mes que viene, ya cuando cobre, cuando los chicos crezcan y vamos dejando. Pero ¿saben? Que hay un hoy, y es lo único que nosotros tenemos, el hoy. El pasado ya se fue, el mañana no sé. Nosotros no sabemos qué nos depara el mañana. ¿Sabés si mañana lo vas a poder hacer? ¿Si la siguiente hora lo vas a poder hacer? Lo único que nosotros tenemos es un hoy. Y hoy es el día para comer el cordero completo. Desgraciadamente, las postergaciones nos roban cosas. Porque decimos, no, después lo hago. No hay tiempo para enseñarles la palabra a los chicos, después. Y después el chico llega a los 14, 15 años y no quiere saber nada, ya no se quiere sentar con nosotros. Ya creció, ya tiene otros intereses. Y lloramos, como dice el dicho, sobre la leche derramada. O sea, no hay nada que hacerle. Gracias a Dios sí siempre hay que hacer y siempre hay esperanza. Pero cuando nosotros somos obedientes desde el primer momento y no procrastinamos, el camino es mucho más fácil. ¿Saben qué? Hace un tiempo no me había dado cuenta de una cosa, ¿sí? Yo me acuerdo cuando les leía historias bíblicas a mis hijos, teníamos un librito de historias bíblicas y le leía la historia de Jonás, ¿sí? Y en el librito estaba Jonás ahí vomitado por la ballena en la playa. Y un poquito ahí más lejos se veía Nínive, ¿sí? Es como que la ballena la llevó derechito a Nínive, a Jonás. Pero un día, digo, ¿cuál es la playa más cercana a Nínive? Nínive está al lado de una playa. Entonces me puse a buscarla en el mapa. Y saben que la playa más cercana a Nínive está a 800 kilómetros. Y entonces ahí me di cuenta de algo. Porque me puse a sacar, a ver dónde estaba Jonás, cuando Dios lo llamó, le quedaba así, esta distancia,
listo, más o menos tantos kilómetros. Pero él se fue en sentido contrario, por ahí se lo comió la ballena y lo tiró no sé en qué playa, pero probablemente hayan sido mucho más de los 700 o 600 kilómetros que había si lo hubiera hecho desde donde estaba hasta Nínive. ¿Qué te quiero decir? Siempre existe la posibilidad de volver a Nínive, pero el camino va a ser mucho más arduo y más largo. Entonces es preferible que si el Señor dice Nínive, vayamos a Nínive y no nos querramos ir a Tarsis. Porque el camino está señalado. Y cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, es al niño. Cuando hay tiempo. Y no hablamos solo de la instrucción, de nosotros. Si hay algo que tenemos que hacer, es hoy. ¿Qué te está diciendo el Señor que hagas? Es hoy. ¿Qué te está diciendo que obedezcas? Es hoy. Porque mañana no sé si lo voy a poder hacer. Yo creo que nos pasó a muchos. En este tiempo perdimos una hermana amada. Y creo que a muchos nos pasó. A mí me pasó por lo menos de decir, ay, ¿cómo no pasé más tiempo con ella? ¿Cómo no pasé? Porque con 40 años no suponíamos que se iba a ir. Pero ninguno de nosotros sabe cuál es el momento. ¿Y por qué lamentarnos después si hay un hoy sobre el cual el Señor nos da autoridad? Hubo una Pascua en el desierto. Jesús participó de esa Pascua y lo transmitió a la iglesia hasta hoy. Él es nuestra Pascua. Pero va a haber una Pascua en el futuro. Pero el tiempo para prepararnos para aquella Pascua es esta de hoy, es este tiempo de hoy. Hoy es el tiempo, orábamos hace un rato, Señor, renovamos el pacto. Y los pastores Morris en una predicación nos enseñaron el significado de pacto. Nos dijeron, pacto es tu beneficio a mi costo. Entonces, cuando yo hago un pacto, estoy diciendo, probablemente me cueste, pero acá estoy, hice el pacto. Tu beneficio a mi costo, ese es el pacto. Y hoy hicimos un pacto de renovar nuestro compromiso y nuestra intimidad con Dios. No importa lo que cueste. La palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si le dijimos, Señor, hago un pacto, cumplamos el pacto. Volvemos a la fiesta de los panes sin levadura. Yo tengo por acá que me trajo Andy hace un rato de regalo. Les muestro. ¿Saben lo que es esto? ¿Lo conocen? Sí, son los sobrecitos de levadura seca, ¿sí? Las que por ahí amasamos pan o amasamos unas pizzas. A mí todavía me gusta amasar pizzas caseras y todas esas cosas las conocemos. La levadura en la Biblia es símbolo del pecado. ¿Sí? Cuando se habla de levadura, el Señor dice, cuidaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los publicanos. ¿Sí? Está hablando de pecado. ¿Sí? Saquen la levadura de ustedes. ¿Qué está diciendo? Vayan a la cocina y saquen la levadura. No, está hablando del pecado. ¿Sí? Algo que podemos hacer que sea lindo en esta cena de Pascua o almuerzo de Pascua, no sé qué van a hacer, y si no están en ningún hogar y no van a hacer la cena de Pascua en tu casa, por ahí esconder 2 o 3 de estas en la casa y hacer un juego con los chicos, ¿sí? Porque la enseñanza de la palabra en la casa no tiene por qué ser aburrida, no es sentate que te voy a leer la Biblia, pobrecito el chico, ya lo traumamos, ¿sí? Y más los chicos de hoy que están así pila todo rápido y pantallas y qué sé yo, no lo aburramos, hagamos un juego, escondamos la levadura y démosle un premio por cada vez que encuentre la levadura o a cada uno que encuentre la levadura, pero hablemosle del premio de permitir que Cristo saque la levadura de nuestra vida, ¿no? Y sentémonos, oremos. ¿Qué levadura hay en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando? Preguntémosle a Jesús, ¿qué levadura ve en nuestra familia? ¿Cómo podemos hacer? Muchas veces cuando hablamos de una iglesia sin mancha y sin arruga, pensamos en el otro. Pero la mala noticia es que iglesia soy yo. Y si yo no dejo que Cristo cambie y saque mis manchas y mis arrugas, la iglesia va a seguir con manchas y con arrugas. Ahora Dios está haciendo la obra. La obra que Él comenzó será fiel en completarla.
Y Dios quiere sacar la levadura de nuestra vida. Él comenzó a hacerlo, pero Él quiere completar la obra. Y qué bueno sería que nosotros en este tiempo que Marcos decía que el Señor está inaugurando en nuestras vidas un tiempo de pureza, podamos ser sensibles a la voz de Dios y decirle, Señor, ¿te gusta lo que ves en mí? ¿Qué hay? Porque seamos sinceros, yo no puedo ser objetiva conmigo misma. O porque soy muy condescendiente o porque me doy con un caño. Y me cuesta tener el equilibrio que solo Dios me puede dar. Pero dice, como decía el salmista, Señor, examíname con lámpara. Señor, mírame en lo más profundo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La convicción, traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué ves en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo me estás viendo? Señor, mostrame las áreas en las que vos querés trabajar. Porque esto tampoco se trata de que porque queremos sacar el pecado de nuestra vida y de nuestra casa, hagamos como una especie de casa de brujas, ¿vieron? Sino que dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos vaya mostrando y vaya limpiando y que podamos hacer esta fiesta de panes sin levadura. Nosotros somos los panes. Nosotros somos los panes de los que Dios quiere sacar la levadura. Pero Él nos tiene que mostrar. Y es tampoco para que le miremos la levadura al otro, ¿no? O sea, olvídate de la levadura del otro. Acá es una cosa mía con Dios. ¿Qué es lo que hay en mí? Y como para ir terminando, vamos a hablar de cómo tenía que estar vestido. ¿Cómo tenía que estar vestido? Dice, ceñidos los lomos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Calzados los pies, con el bordón en la mano y apresuradamente. ¿Qué es ceñirse los lomos? La gente en esa época, los hombres, usaban esas túnicas largas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me gusta usar vestidos largos, sobre todo en verano, y son re incómodos para trabajar. ¿Sí? Me ha pasado de pronto, no sé, querer arreglar el jardín y me termino ensuciando todo el vestido, o quiero baldear, tirar agua y me mojo toda, ¿sí? Ahora, había una forma, cuando ellos tenían que trabajar o ir a la guerra, porque se imaginan corriendo, no sé, tratando de subir a una montaña y tener todas esas cosas largas que uno se las pisa cuando sube. Entonces ellos arremangaban la túnica, la tiraban para atrás, la agarraban así, la dividían en dos y se hacían un nudo. Quedaba como una especie de chiripá. ¿Sí me entienden? Entonces quedaba como un short, ¿sí? Y eso es ceñidos los lomos. ¿Y para qué sirve eso? Porque uno así está preparado para trabajar o para pelear. Uno está preparado, no está cómodo y relajado. Está preparado para el trabajo o para la lucha. Uno que estaba preparado era Isaías. Heme aquí, envíame a mí. No sabía qué había que hacer. Era un Carlito Ortiz cualquiera. Heme aquí, acá estoy. No sé qué es lo que hay que hacer, pero yo voy. ¿Sí? No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Saben que Dios me dio el privilegio de conocer una señora. Fuimos el año pasado con Eli, que no sé si está por acá. El Señor nos permitió ir a Jordania y estar con un grupo de misioneros en Jordania, en el norte, en el límite con Siria, y hay una señora de 60 y largos años. No sé exactamente cuál es su edad. Es una mujer rosarina, tiene creo que 2 hijas, tiene varios nietos o nietas, su vida realizada. Cuando se jubiló dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Vieron que la mayoría dice, me jubilé, ahora me tiro a descansar. No, esta mujer dijo, a ver, con lo que me ingresa de jubilación, ¿a dónde puedo sostenerme sin que la iglesia me tenga que dar plata y yo pueda servir al Señor? Y se dio cuenta que en el norte de Jordania había muchas mujeres refugiadas sirias que no tenían cómo mantenerse, y que ellas podían enseñar costura. Entonces agarró su maquinita de coser y se fue a Jordania, y ahí está trabajando con un grupo de mujeres sirias. A mí me habla de que esta mujer se ciñó los lomos y se preparó para la Pascua. No se relajó porque ya se jubiló. En el reino nadie se jubila. En el reino
No hay mujeres embarazadas, no hay que amamantan, no hay convalecientes, no hay enfermos. En el reino hay guerreros, soldados preparados, listos para la guerra, obreros listos para el trabajo. Eso es el reino. En lo personal, la batalla más fuerte espiritual que yo tuve que pelear fue cuando no tenía nada de fuerzas y estaba internada en terapia en un hospital. Y el Señor me dijo, quiero que pelees la batalla. Yo dije, Señor, pero pelea la voz, yo no tenía fuerzas ni para hablar. Y el Señor me dijo, vas a pelear esta batalla y vas a luchar por tu vida. Y ahí descubrí que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay excusas para no tener los lomos ceñidos. La única excusa es, o lo único que podemos decir es, perdón Señor, fui demasiado cómodo. El Señor ha puesto en vos carga por los huérfanos, pero tenés 10 hijos. Y vos decís que no sé cómo hacer. Entonces orá por los huérfanos, pelealos en oración, rescatalos, colocalos en otro lugar. Ay, no, porque mis hijos son muy chiquititos, yo estoy amamantando, no tengo tiempo. ¿Vos sabés los momentos preciosos que se pueden tener de intercesión mientras le está dando la teta a tu hijo? ¿Vos sabés los reinos que podés liberar mientras amamantás a tu hijo? Y a la vez le estás impartiendo eso a esa criatura que está en tus brazos. No hay, tenemos el hoy, gente, tenemos el hoy. Y que el Señor nos dé esa urgencia de que es ahora. Por otro lado, tenían que estar calzados. ¿Vieron que tenemos ¿cómo se llama esto? Sí, no, pero esta parte del dedo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, acá, la yema de los dedos, gracias Guille. La yema de los dedos es como muy sensible y también los labios. ¿Vieron? Que tocamos, sentimos las texturas y todo, pero yo tengo una teoría que la planta de los pies también. Yo no sé si a usted le pasa, yo me descalzo y camino y si alguien estuvo comiendo galletita y yo la piso, siento la amiguita, ¿no? Y no sé, si hay una piedrita en el jardín y justo fui descalza, la encuentro. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que tener los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Y a veces nosotros pensamos que tener los pies calzados con el apresto del Evangelio significa solamente predicar el Evangelio. Pero cuando nosotros tenemos calzados los pies con el Evangelio, estamos cubiertos de toda sensibilidad. Del que me miró, del que no me miró, del que me dijo, que no me dijo. Estamos cubiertos del rechazo, de tantas cosas que no nos permiten caminar cómodamente. Hay tanta gente que se queda en el camino porque me miraron y porque no me dijeron y porque no me invitaron y porque esto y porque lo otro. No tienen los pies calzados con el apresto del Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias. Es la buena noticia. Entonces, ¿qué otra cosa puede opacar, qué mala noticia puede opacar la buena noticia del Evangelio del Reino? No existe. Entonces, esta gente, esta Pascua se tenía que comer ceñido los lomos, se tenía que comer calzado, se tenía que comer con un bastón en la mano. ¿Por qué el bastón? Yo vi los que fueron al Legendario, no sé si hay alguno acá, que tenían que llevar un palo para subir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno tiene un apoyo. Ahora, el Señor nos ha bautizado en un cuerpo, donde vos sos mi apoyo y yo soy tu apoyo. Somos, como dice Pablo, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, para comer esta Pascua tenemos que estar ceñidos los lomos, tenemos que estar calzados, tenemos que tomar el bastón. Los orgullosos dejan el bastón de lado. Los que están en Cristo saben que necesitamos apoyarnos mutuamente, que en el reino no hay gente solitaria. Si hay gente solitaria, no está en el reino. Todavía no entendió y no discernió el cuerpo. Porque en el cuerpo nadie debería estar solo si realmente está en el cuerpo. Y por otro lado, la comieron apresuradamente, sin demora. Y acá podemos decir, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. ¿Qué podés comer de Cristo hoy? Cómelo hoy, no lo dejes para mañana.
Y que el Señor nos lleve a tener la disciplina de buscar alimentarnos de Él. Que podamos tener esa disciplina que nos hace discípulos. ¿Vieron que es la misma raíz? Si somos discípulos de Cristo, es porque tenemos las disciplinas de Cristo incorporadas en nuestra vida. Que podamos cada vez parecernos más a Él. Pero yo quiero invitarte a que podamos orar juntos y que en esta Pascua, que ya hemos visto lo que Dios hizo, lo que hace y lo que va a hacer, que Él nos redimió, nos santifica y nos glorificará, que nos libró de la esclavitud del pecado, que nos dio la capacidad de ser libres del poder de pecado y que Él nos liberará de la presencia del pecado a través de la glorificación. Lo entendimos, pero lo que nos toca a nosotros hoy es sacar la levadura. ¿Te animás a entrar en un proceso? Porque esto no se hace en un día. Ojalá uno pudiera limpiar toda la casa en un ratito, ¿vieron? Pero cuando uno quiere hacer limpieza profunda, es probable que le lleve varios días. Y si queremos hacer limpieza profunda de la casa, es un proceso. Y que podamos preguntar al Señor, Señor, ¿qué área de mi vida querés limpiar? ¿Dónde hay levadura y no me he dado cuenta? Para que no sea el legalismo que nos lleve a martirizarnos y a darnos látigos, ni tampoco sea el humanismo el que nos diga, hacelo si total todos lo hacen o tenés que buscar tu felicidad. Que sea la voz de Dios diciéndonos, quiero sacar esto de vos. No porque no te ame, te amo tal como sos, pero quiero una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando cantamos que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Saben cuál es la recompensa del sacrificio del Cordero? Que nosotros podamos vivir como una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arrugas, honrándolo, perseverando en el pacto, buscándonos parecernos más a Él. Amén. Padre, aquí estamos, como dijimos hace un rato, Señor, con el corazón derramado delante de ti. Y reconocemos que no nos conocemos, que no sabemos nada de nosotros mismos, sino lo que vos nos digas y lo que vos nos reveles. Señor, muéstranos. Padre Santo, confiamos en tu Espíritu Santo, que es el que trae convicción de pecado. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Queremos agradarte, queremos agradarte. El Cordero es digno de nuestra lealtad, es digno de nuestra santidad, es digno de que peleemos la batalla de la fe por despojarnos de la levadura, como Él nos dice en su palabra. El Cordero es digno. Señor, sabemos que nos has dado poder sobre el pecado. Y te rogamos, papá, que nos lleves en este camino de buscar la pureza, de buscar la santidad. Te amamos, Señor, y queremos hacer las cosas apresuradamente. No vamos a dejar para mañana lo que vos nos estás diciendo que comencemos a hacer hoy. Amén. Gloria, honra,
damos solo a ti toda gloria, gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia, damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda
días, 24 horas, 7 días de la semana, entregando nuestro corazón, nuestra vida entera. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Bendice a cada uno en el regreso a sus hogares, en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Señor, y sé la voz todos los días, despertando todo nuestro interior. En el nombre de